están? Bienvenidos a Redacción Abierta. Aquí estamos para analizar dos grandes temas. Por un lado, vamos a dar cuenta de este acercamiento del Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional para resolver la deuda externa existente. Y por otro lado, la normativa que tantos inconvenientes está generando, me refiero a la nueva ley de alquileres que ya lleva vigente más de 1 año y 8 meses. Arrancamos con el Fondo Monetario Internacional. Lo hemos invitado a Alfredo Fluri, de Comercio y Justicia, y además compañero de los CSRT. Gracias por venir, Alfredo. Y el economista Gisela Beritier, un placer. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cuáles serían, en primer lugar, los ejes principales de este preacuerdo, de este acercamiento? Y por otro lado, analizar también cuáles son las exigencias, las metas para el gobierno nacional. Bueno, básicamente el problema argentino es que el acuerdo se dio contra reloj, porque era un viernes, recuerden ustedes, y ese viernes había que pagar 731 millones de dólares al fondo. Y las reservas del Banco Central son, o eran, y siguen siendo exiguas. Con lo cual había dos opciones, o no le pagamos y entrábamos en default, digamos, si bien en términos técnicos no se cae inmediatamente en default, digamos, ahí hay una cuestión más técnica, pero no importa, bueno, acordábamos, llegamos a un acuerdo, un entendimiento que hasta el momento, digamos, se conocen muy pocos elementos. Se conoce que va a haber un plan a 2 años y pico, donde el fondo va a proveer de recursos y después, bueno, se va a refinanciar en un plazo de 10 años posterior a eso, pero bueno, hay muy pocos elementos todavía como para juzgar de manera precisa el acuerdo que tiene que desembarcar en el Congreso y que de hecho tienen que votar los legisladores, que de hecho están admitiendo que todavía no conocen ni siquiera la letra gruesa de este fondo, de este acuerdo. Pero básicamente lo que se apunta aquí es a tratar, en esta primera instancia, como decía Feletti recién, de fortalecer unas reservas del Banco Central que están exhaustas. Hoy Argentina, si quiere crecer, como dice el ministro Guzmán, como dice el presidente, para primero crecer y después poder pagar, tener la capacidad de pago, necesita dinero, dólares. Y esos dólares hoy no están, porque Argentina tiene una alta dependencia en su economía de los insumos externos. Y el Banco Central no está en condiciones de proveerlos, por lo menos en su totalidad, y eso lo estamos viendo en estas horas con quejas de importadores que no tienen todos los dólares necesarios para eso, ¿no? Dentro de este borrador, ¿no? Porque todavía no se conoce esa letra chica, ¿cómo se puede reducir ese déficit fiscal que está dentro de los planteamientos? Bueno, justamente lo que hemos visto, y como bien decía Alfredo, hay que resaltar que hasta el 2025 no vamos a ver un préstamo de facilidades extendidas, ¿no? Y esta fue parte del acuerdo que se celebró ese día D, que era clave, en donde realmente veíamos mercados muy nerviosos, que justamente veíamos que dólares financieros y el dólar blue estaban manifestando una corrida, y esto iba a ser peor si no había entendimiento, ¿no? Aún así, en ese entendimiento, donde hay una baja del gasto público, del déficit fiscal bastante gradual hasta el 2025, también implica que no se firmó y no pasamos directo a un préstamo de facilidades extendidas, sino que en definitiva es un acuerdo hasta el 2025 en donde ellos nos dan plata para que le podamos pagar justamente los vencimientos de mucha plata, 19.000 millones de dólares este año, el que viene, y también los que siguen. Y donde justamente lo que se busca allí es tener oxígeno, ¿no? Oxígeno para que cuando se firme el préstamo de facilidades extendidas, tener las herramientas para que estas reservas que son muy magras, ¿no? Que justamente es el cuello de botella que históricamente tiene Argentina, donde vamos en un péndulo, de un péndulo a otro, y que siempre caemos sistemáticamente en estos ciclos de estrangulamiento y donde lleva a grandes devaluaciones después. Bueno, tendríamos 3 años de oxígeno para reforzar reservas, buscar dólares genuinos, ya sea de inversiones extranjeras directas o de exportaciones, para que cuando llegue el momento de firmar el préstamo de facilidades extendidas estemos parados en mejores condiciones. Ahora, en ese contexto, esa baja del gasto público, bueno, estamos viendo que el pedido del fondo es a través de los subsidios y las tarifas, ¿no? Bueno, y pensando en las distintas fuentes, si nos vamos al fondo, se habla de una reducción de los subsidios, y si hablamos de la fuente del gobierno, no al ajuste, no a la reducción. ¿Cómo se haría, no, esa reducción o no?
planteando un gradualismo, planteando una selección de quién recibe subsidios y quiénes no. A ver, digamos, reducir el déficit no significa necesariamente ajustar. Por lo menos el gobierno lo trata de mostrar en esos términos. Sí. Vos podés reducir el déficit, o sea, lo que te ingresa respecto de lo que te egresa, si te ingresa menos de lo que te egresa. Y no a cero es lo que han aclarado siempre, ¿no? Claro, pero digo, el déficit básicamente es eso, es la diferencia, vos gastás más de lo que te ingresa. Podés reducirlo aumentando tus ingresos y manteniendo estable o en términos reales el gasto. Es decir, más ingresos y menos ajustes. Claro, por ejemplo, digo, sería una de las posibilidades, que es la que baraja Guzmán. De hecho, cuando se produce aquella carta de Cristina, cuando se genera la derrota de las PASO, Guzmán y Cristina le endilga que no había utilizado todo el déficit primario que le estipulaba el presupuesto. Guzmán le dijo, bueno, en realidad no ajustamos, sino que tuvimos mejores ingresos. Bueno, de hecho se apuesta a eso, esa es una de las apuestas. Pero eso no significa que en paralelo también se busque reducir el gasto público. Y reducir el gasto público, uno de los principales ejes es la reducción en subsidios. Hoy estaba leyendo un informe donde estamos pagando básicamente el 25% del valor real de lo que cuesta generar un kilovatio. O sea, el resto es subsidio. O sea, el kilovatio, generar un kilovatio tiene un costo determinado. Y ese costo alguien lo tiene que pagar. Si no lo pagas por el lado de la factura, lo paga el Estado vía subsidio. Entonces, bueno, lo que se busca es ir reduciendo eso. Fue lo que hizo Macri en su momento. Macri lo hizo de la peor forma, digamos, de una manera muy burda, muy brusca. Generó facturas impagables y demás. Bueno, ahora lo deberá hacer Alberto Fernández de manera gradual para ir reduciendo ese déficit. De hecho, que ya las audiencias públicas del gas y la que se viene en electricidad están planteando segmentaciones, que es lo que siempre se debió hacer y el cristinismo en su momento no lo hizo, que es que aquellos que más tienen paguen tarifa plena y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver si se aplica y de qué forma eso puede ir reduciendo el déficit. Es uno de los aspectos de los tantos donde vos podés ir reduciendo el gasto público. Bueno, otro punto con respecto al gasto público, los planes sociales también, hacer una segmentación o una inspección de quiénes efectivamente lo están resaltando y pensar el contexto macro de la Argentina, ¿no? Con pobreza, desempleo, y cómo se toca, cómo se reduce, y las jubilaciones que ya no se las puede tocar más. Y la jubilación, a ver, hoy casualmente Alberto acaba de anunciar la actualización, el aumento del 12,28, creo que es de las jubilaciones para marzo. Y dice, bueno, que le han ganado a la inflación. En realidad habría que esperar hasta marzo, hasta conocer la inflación de marzo para saber si le ganaron o no. No obstante, vienen subiendo en línea. El problema de las jubilaciones no es tanto que vienen subiendo más o menos, porque en realidad la suba no es mala. El problema es que el 70% de los jubilados cobran la mínima. Y la mínima ahora está en 32.000 pesos, una cosa así. O sea, y es muy poco dinero. Y las jubilaciones, si vos te pones a ver en el contexto del gasto total que tiene Argentina, el gasto de seguridad social se lleva el 60% del gasto total. Entonces, ¿cómo ajustás por esa vía? Es un tema complejo, ¿no? Meterse con los jubilados, digamos... Basta ya. Ya está, ¿viste? Ya está. Y yo sé que es fácil en qué sentido. Como justamente es el gasto más alto de todos, vos tocando 1 o 2 puntos de ese gasto y bueno, sumás. El tema es que, claro, ¿viste? Es un sector muy sensible. Bueno, hablamos de los planes sociales, hablamos de las jubilaciones, las pensiones y paralelamente el dólar. Se mueve el dólar y se desdibuja esa jubilación, ese salario, ese plan. ¿Cómo se contiene y cómo se le da valor al peso, no? Bueno, el tema del dólar tiene que ver también con todo esto que veníamos hablando, ¿no? Del fortalecimiento de las reservas y sobre todo, bueno, ver qué pasa de acá en adelante. Muchos nos preguntan, seguramente Alfredo o a mí también, si vamos a ver una devaluación como que en realidad ante reservas tan magras como las que estamos teniendo, se suelen dar esos ciclos, ¿no? Yo creo que este gobierno prefiere fortalecer el cepo a tener que devaluar y que justamente vamos a seguir con una devaluación como estamos viendo a saltitos, digamos que no estamos
en las condiciones del 2014, cuando Kicillof justamente hizo una devaluación de un 30%, porque eso impactaría automáticamente en precios con una inflación que estamos viendo que el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central publicó que para este año los distintos actores esperan que haya un 55% de inflación, es decir, más inflación todavía que el año pasado, ¿no? Realmente, no sé, movimientos del dólar, más el hecho de que las tarifas, los subsidios a las tarifas que se dejen de dar por el gasto público, van a impactar en la estructura productiva, en el bolsillo de la gente, y todo esto va a terminar también impactando en precios, como pasó también en la época de Macri. Y bueno, y después tenemos toda una cuestión de arrastre del año pasado con expectativas que lejos están de bajar, ¿no? Y la emisión monetaria también impacta. La emisión monetaria es uno de los factores, ¿no? En definitiva también, bueno, tenemos que por ahí se habla que es exclusivamente el factor. No, es uno de los factores junto a, ya lo decía Guzmán, ¿no? El tema de la inflación multicausal, porque hay muchas cuestiones que están jugando, ¿no? Y en definitiva, para lograr bajar la inflación se necesitan, ojalá fuera tan fácil como una sola variable, ¿no? Realmente son muchas las que tienen que jugar y bueno, y allí es donde hay que ver cómo se hace, ¿no? Yo creo que este año va a ser difícil con este escenario, ¿no? Con un dólar nervioso, con tarifas que tengan que desajustarse, con expectativas, con inercias que vienen dándose, que se baje la inflación. No obstante, están todas las chances para manejar esas expectativas y para el año que viene ya poder lanzar un plan con políticas monetarias y fiscales consistentes y sobre todo de ingresos para que esto acompañe con los precios, ¿no? Claro, y hablando de acompañar, ¿no? Perdón. Sí, paralelamente, digamos, vos tenés tres patas, digamos, la monetaria, la fiscal y bueno, las que ha mencionado el Fondo Monetario como monitoreos trimestrales, digamos, en esta instancia. Y en este contexto, digamos, donde Argentina busca justamente cerrar un acuerdo con el fondo, se da la cuestión política, que es el viaje del presidente a Rusia y a China. En este momento. Claro, con los elogios a Putin, a Xi Jinping, con este multilateralismo que está planteando Alberto Fernández, que me parece muy atinado, pero quizá no sea precisamente el momento o la circunstancia más indicada en momentos en que Estados Unidos está de punta con Rusia por el tema Ucrania y donde Argentina está necesitando el apoyo fehaciente, concreto, de parte de Joe Biden para terminar de cerrar un acuerdo con las mejores condiciones con el fondo. Digo. En ese contexto, bueno, quizá no han caído en el mejor momento las declaraciones del presidente en ese marco, más allá de, insisto, de este multilateralismo que plantea. Y lo otro, que me parece que el presidente está jugando ahí, es saber si tanto Rusia como China, ahora se habla de que China prestaría otros 3.000 millones de dólares de un swap, que un swap es una suerte de préstamo de moneda, de canje de monedas. De hecho ya existe un swap con China como parte de la reserva. Y hay que ver también las condiciones de devolución. Lo que pasa es que no es tan sencillo monetizarlo, digamos, ¿no? Hacerlo plata. Con lo cual, digamos, se está buscando por diferentes vías. Y sumado a esto, digo, siguiendo con el tema del dólar, vos tenés una apuesta fuerte que tenía Argentina, como era la cosecha, donde el trigo aportó bien y mucho, y donde los calores de los 40 y pico de grados de la primera semana de enero echaron por tierra el récord que se preveía para la soja y para el maíz. Y estamos hablando de un recorte muy grande de la cosecha, que si bien eso lleva a que los precios suban, cuando tenés menos stock de oferta hay precios que suben, pero bueno, hay que ver ahí cómo juega el tiempo, ¿no? El tiempo del clima me refiero, ¿no? Porque una mala cosecha, acordate que la crisis del 18 de Macri arranca por ahí. O sea, uno de los puntos donde se comienza a generar la recesión, que bueno, después se extendió en el tiempo por múltiples causas, fue justamente la pésima cosecha que tuvo Macri en el año 2018, producto de la Y me parece muy interesante este punto que planteas, Alfredo, porque, bueno, casualmente, sabiendo que el año pasado 2 de cada 3 dólares los generó el campo, ¿no? Y el sector externo, y sabiendo la falta de dólares que hay, es que, bueno, en definitiva,
creo que debería estar en la agenda central del gobierno ver cómo resuelve este ingreso de dólares genuinos, ¿no? Que en definitiva hay leyes en el Congreso que están pendientes de aprobación y que en definitiva tienen que ver con hidrocarburos, que salió en octubre del año pasado, que fue muy anunciado, en las leyes mineras, autopartistas, ¿no? Entonces, en definitiva, hay un cúmulo de leyes que sería muy importante ver cómo se llevan a cabo y, en definitiva, cómo terminan haciendo que esto promueva en mayores exportaciones también, ¿no? De hecho, estaban planteadas para extraordinarias. Exacto. Ahora Claro. y viene muy Pasó. barato. Bueno, hablamos del campo, también el tema de retenciones, en otro capítulo lo podemos desandar un poquito más. Y también, dejando todos estos acuerdos internacionales, nos venimos a la Argentina. Está este preacuerdo, este acercamiento, no obstante, debe pasar en primera instancia por el Congreso. Y ahí hay un frente que tiene sus fracturas, que tiene su oposición, que si pensamos en el acuerdo en sí, seguramente va a atravesar ese acuerdo la gestión de Alberto Fernández. Lo que queda, hay que ver qué sucede en el 2023, puede ser oposición o puede ser la misma fuerza política. ¿Y cómo será esa votación, ¿no? Un frente de todos que tiene su núcleo más fuerte, que se ha dicho, nosotros no vamos a acompañar. ¿Qué mirada o qué se proyecta a partir de estas disputas, no solo de la oposición en sí, sino de la oposición dentro de ese frente? Bueno, creo que ni el propio gobierno tiene muy claro, hoy por lo menos. Anoche haciendo números. Están haciendo números. Anoche hubo una cena, no bien llegado Fernández de Barbados, entre él y Sergio Massa. Están tratando justamente de ir compatibilizando posiciones y contando voto a voto, porque esto es así. ¿Sí? Es muy probable que tengan mayor acompañamiento de la oposición, o sea, de Juntos por el Cambio, y no tanto de la fuerza interna o de la coalición gobernante, después del portazo de Máximo Kirchner y de varios legisladores que responden a la cámpora. ¿Y esto será ya pensando en el 2023, en una ruptura donde los albertistas irán por un lado, pensando en la reelección, y por otro lado la cámpora? ¿Cómo se lo lee? Qué difícil. Mirá, estaba hablando es complicado. Estaba hablando de años luz. Vamos por parte. Primero resolvamos el problemita reciente y el primer desembolso, ¿no? 15.000 millones de dólares o 18.000 serán. Sí, está aproximadamente en ese monto, pero bueno, realmente yo creo que va a ser difícil. Ahora, el sentido común, que no es el más común de todos usualmente, ¿no? Pero en definitiva, menos acá, en este país. indicaría que, bueno, que deberían ponerse de acuerdo porque no da la situación para no ponerse de acuerdo, ¿no? Claro. Realmente este hecho, digamos, de no contar con fondos que necesitamos hoy para poder salir del paso, realmente sería muy malo para el país, ¿no? Y esto es con una mentalidad de muy corto plazo, porque en realidad no podemos salir, o sea, no podemos plantear un largo plazo si no salimos de esto, ¿no? Perfecto. Gisela Beritier, economista, muchísimas gracias. Muchas gracias. Alfredo Fluri, gracias. Bienvenido después de sus vacaciones. Bueno, muchas gracias. Rapidito la adaptación es acá, ¿eh? Por supuesto. Sí. Gracias a los dos, súper amables. Nos vamos al corte en esta redacción abierta, ya venimos.